¿Qué tal? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Soy Martín Almeida, comediante de stand-up que viene haciendo una gira nacional y activé este canal de YouTube para que podamos hablar de comedia y compartan conmigo mis experiencias. En este momento estoy de vuelta en Buenos Aires y no tenía más contenido para hacer, o sea, podía filmar diferentes espectáculos que tengo acá en Buenos Aires, pero no me parecían nada wow como pueden ser las funciones en el resto del país, que es algo que la gente tal vez no está tan acostumbrado a ver, por lo menos no la gente de Buenos Aires. Así que decidí hacer otro tipo de contenido, como les había dicho en el video anterior, que voy a empezar a hablar más de comedia, voy a empezar a hablar más de stand-up y más de aquellas cosas pequeñas que tiene la comedia y que tiene el stand-up que uno va viviendo como comediante, o que va creciendo y aprendiendo a lo largo de esta experiencia, de esta disciplina. Pero para hablar un poco más de comedia y de stand-up, me parecía pertinente empezar explicando qué es el stand-up, ¿no? ¿Qué es la comedia stand-up en sí? Hoy por hoy está mucho más conocido este género dentro de la Argentina, por lo menos. Hay todo un gamaje de historia de lo que es la disciplina en sí, que no se sabe o que por lo menos la gente no conoce o desconoce. Incluso hay muchos comediantes de stand-up que no saben de dónde viene el stand-up. Se sabe que viene de Estados Unidos, pero cómo es que se generó, cuál es la historia que hay detrás de este género, me parece muy importante. Buscando en YouTube, descubrí que no hay videos que expliquen qué es el stand-up realmente. Que uno puede llegar a encontrar textos de diferentes comediantes que han escrito qué es, pero no lo encontrás fehacientemente en YouTube algún video que te diga qué es el stand-up. De hecho, lo único que encontré fueron dos videos que explicaban por arriba un poquito de qué es el stand-up, pero más a nivel personal, lo cual no me parece determinante de una disciplina. Para saber qué es algo, me parece que está bueno remontarse a la historia de dónde vienes. Antes de arrancar, quiero recordarles que se suscriban al canal de YouTube. Métanle un clic ahí abajo al botoncito de suscribir que tienen ahí, y también denle al lado a la campanita de las notificaciones, así se enteran cuando hay nuevos videos. Y no se olviden también de seguirme en Instagram, ahí sí se van a enterar de cada función que yo voy teniendo. Voy publicando las funciones en Instagram y en Facebook, y les voy a ir diciendo los lugares donde me voy a presentar cada semana. Dicho esto, arranquemos en qué es la comedia. Definamos correctamente qué es el stand-up, mínimamente qué es el stand-up. El stand-up es un género humorístico, es un género cómico que se diferencia de otros por ser de una sola persona y que cuenta un monólogo, hace un monólogo autorreferencial y de manera de pie. Se le dice comedia de pie. A pesar de que uno puede estar sentado, los orígenes vamos a ver por qué se le dice comedia de pie. Que va explicando cosas de manera humorística, o sea, la idea es que la gente se vaya riendo. Pero bueno, para poder entender de dónde viene, es necesario que viajemos en el tiempo, ¿sí? Es necesario que viajemos en el tiempo al pasado y nos respondamos, ¿qué es la comedia y dónde empezó? Claramente el humor es algo inherente al ser humano. Así que para poder entender de dónde venimos, tenemos que viajar al pasado, a lo más primitivo que tenemos de escritura sobre comedia, que vendrían a ser las viejas comedias griegas. La comedia surge en Grecia como la antítesis a la tragedia. La tragedia vendrían a ser dramas con finales tristes, y la comedia, a diferencia, vendrían a ser dramas con finales felices, básicamente. La comedia en la antigua Grecia utilizaba recursos como la sátira, como los coros y como los mimos para poder generar humor. La finalidad de la comedia era poder generar risas. Sí, terminamos pasando de gente que no hablaba a gente que ahora no podemos callar. Una de las características principales que tenía el género cómico en esta antigua Grecia era apoyarse en los defectos, y los exacerbaban para poder generar situaciones de comicidad. Con la expansión de la sociedad y de la cultura a lo largo de toda Europa, no es raro pensar que cada sociedad tenía su propia manera de hacer comedia. O sea, no iba a ser lo mismo la comedia de Italia, que la comedia de Inglaterra, que la comedia de España, que la comedia de Francia, que la comedia de Alemania. Se iban notando muchas diferencias de coyuntura y de cultura de cada sociedad. Por ejemplo, en Inglaterra teníamos el teatro isabelino. En Italia, por ejemplo, teníamos lo que se llamaba la comedia del arte. Y en Francia particularmente teníamos lo que se llama el vaudeville.
vodevil. Este particular género, el vodevil, es el que más nos interesa. El vodevil fue un género de variedades artísticas. Quiere decir que varias artes se unaban en un mismo espectáculo para poder entretener al público de la Francia del siglo XVI. Estas artes iban desde los malabares, al canto, al baile, al saber amaestrar animales, actos teatrales cómicos, musicales, arte gráfico. O sea, el vodevil tenía como un gran estallido de muchos géneros artísticos en un solo show, en un solo formato. Hoy en día en Buenos Aires lo más parecido a un vodevil vendrían a ser las varietés que reúnen varios géneros artísticos en un solo espectáculo para entretener al público, pero no es algo usual que hoy por hoy tenga la grandeza o la magnitud que tenía en esa época. Ay, concha. Y acá está el quiebre de la información. El vodevil viaja de Francia a Estados Unidos a fines del siglo XIX, más o menos para la época de las guerras de sucesión. La guerra que liberó mi raza, amigo, eso, la guerra que liberó mi raza, guacho, blancos de mierda, eso. El vodevil terminó copando Estados Unidos y terminó de consolidarse como un género fuerte en 1881, donde se logró formar uno de los primeros teatros de vodevil dentro de Nueva York. Hay que aclarar que el vodevil era un humor bastante burdo, tenía un humor bastante burdo, utilizaba mucho lo que vendría a ser el humor negro, más el humor sexual, las vulgaridades, por lo cual se terminaba considerando un arte inferior y un arte que solo disfrutaban hombres, no había tanto público femenino. Pero en el 1881 el teatro de vodevil de Nueva York se abrió como el teatro vodevil para la familia. Entonces limpió en gran manera mucho de su humor más burdo y lo hizo para toda la familia. Entonces logró fortalecerse y firmarse como uno de los teatros más grandes del Estados Unidos del 1800-1900. Pero negro, ¿qué mierda tiene que ver esto con el stand-up? Ahí vamos, no se apuren. El vodevil marcó una gran transformación en la cultura de los Estados Unidos, constituyéndose como uno de los géneros más populares dentro de la cultura de los yankees. A lo largo de la evolución del vodevil en Estados Unidos empezaron a aparecer nuevas figuras importantes del espectáculo. Una de estas, la que a nosotros nos interesa, son los maestros de ceremonia, quienes se encargaban de presentar al público el espectáculo que estaban a punto de presenciar. Pepe, cántate algo para el señor Capo. ¡Hey, Ger! Siempre dije que si en algún momento de la historia habría que comparar el stand-up con algún otro género artístico o musical, tendría que ser el rap, porque los dos nacieron prácticamente de la misma manera, como maestros de ceremonia. Los vodevil crecieron y con ellos también crecieron sus maestros de ceremonia. Empezaron a sumar experiencias, empezaron a sumar oficio, empezaron a sumar escenarios, empezaron a sumar público y empezaron a tomar conciencia de cómo utilizar las herramientas para contar historias de manera divertida, de manera jocosa y entretenida, lo cual a futuro les salvaría la vida. Concurso de ganado, ni se te ocurra ir a verlo, porque pueden equivocarse y darte el primer premio. Exacto. Finalmente pasó el tiempo y llegó el año de 1929. Si sos economista o estás estudiando economía, este año seguro te va a sonar, porque es el momento donde el mundo económico se cae a lo más profundo, a la Gran Depresión, la depresión más grande de la historia económica mundial. Con el crack del 29 de la bolsa de Nueva York, se hunde gran parte del mundo en la miseria y en la pobreza. La Gran Depresión fue la crisis económica más importante y profunda de todos los tiempos. En ese momento se llevó puesto todo, como vos cuando te paran adelante de una mesa con sándwiches de miga. La Gran Depresión empezó efectivamente en Estados Unidos, teniendo efectos devastadores de inseguridad y de pobreza que se esparcieron a lo largo de todo el país como una gran epidemia. Así como la gripe aviar, pero real. En ese momento cayó la renta, los ingresos fiscales, los precios,
los beneficios empresariales, el comercio internacional descendió y lo que sobre todo aumentó fue el desempleo. Se llevó puesto locales, se llevó puesto negocios, se llevó puesto fábricas, cerraron bancos, o sea, ya cuando cierran bancos realmente estamos en problemas. En este momento los yanquis estaban hundidos en la pobreza, estaban en la puta quiebra, buscaban cómo carajo salir de ahí, cómo poder sobrevivir. A tal punto que terminaban cruzando la frontera con México con tal de conseguir laburo, trabajo y poder comer. Imagínate si los mexicanos en esa época te hacían un muro con tacos, frijoles y chihuahuas. Hoy los yanquis tendrían que estar agradecidos. Debido al hambre y al desempleo, los estadounidenses estaban dispuestos a hacer lo que fuera. Aprovechando la movida, les daban los empleos más denigrantes que podían. Muchos de estos estadounidenses terminaron trabajando en bares o en restaurantes donde oficiaban de bacheros, de barrenderos o de servicios de limpieza. En este momento también cayeron los maestros de ceremonia. Y muchos de estos maestros de ceremonia, aprovechando el talento que tenían, empezaban a generar momentos de comicidad y empezaban a contar historias de comedia, historias que se basaban en lo que ellos vivían, sobre cómo tratar de conseguir trabajo, de dónde dormían o de lo poco que podían comer, buscando así con estas historias conseguir un peso extra, una moneda extra para vivir. Esta peculiar manera de generar arte en los bares se caracterizó porque ellos no tenían dónde ni siquiera sentarse, y por eso el género se llama stand-up. Nace de este momento donde los estadounidenses cuentan anécdotas graciosas para poder comer completamente de pie. O sea, desde el vamos ya, el stand-up es un juego de palabras pelotudo, yo no lo puedo creer. Y Estados Unidos logra estabilizarse nuevamente con la aparición de la Segunda Guerra Mundial, que logra reactivar la industria del país y traer un montón de ganancias gracias a la victoria de la guerra. Esta transición fue acompañada por la época dorada de la radio. La radio a esta época se logra consolidar como el medio de comunicación más importante del país. Incluso las familias se reunían para poder escuchar la radio. Así como ahora te reunís para ir al cine o ir al teatro, o te juntás con toda tu familia para ver el mundial y sufrir porque Messi no juega como en el Barcelona. En esa época las familias se juntaban a escuchar las radios. Y durante esta época dorada de la radio surgen tres personajes muy importantes: Jack Benny, Fran Allen y Bob Hope. Tres maestros de ceremonia que provenían del vodevil y que habían conformado un exitoso programa de radio para todos los estadounidenses. Un programa de radio que se caracterizaba porque cada apertura del programa realizaban un nuevo monólogo humorístico con cosas de la vida cotidiana. O sea, stand-up puro por radio. Thank you very much, ladies and gentlemen. Naturally, we were only kidding about my sponsor not picking up my option because I am signed with the American Tobacco Company until I am 40. They didn't know what they were getting into. Oh, Fred Allen, come on out here, will you, Fred? Fred, it's really been nice having you on the show, and you were wonderful. Well, Jack, you won't believe this, but I tried to louse the whole thing up. I believe it. I believe it. But, Fred, let me ask you, is there any truth to that about eating the dog food? Oh, yes, 3 times a day I have it. Well, doesn't it upset your stomach? Well, no, it doesn't bother my stomach, Jack, but eating out of the bowl is hard on my knees. I see. Oh, Eddie! Say, let's get Jack Benny out here again, huh? Jack, I want to say you were wonderful tonight. I want to thank you for appearing on my show. You mean, that's it? That's it? I mean, there's nothing left for me to do? I mean, just pick up my check and go home? What check? I was on your show last month. Remember, this is a swap. You mean an even swap? Nothing to boot? That's what I love about you. You're always in character. I wonder how the audience would accept you if they knew that you weren't really that miserly,
penny-pinching, money-grabbing, cheap old Scrooge that you pretend to be. Not even cab fare or lunch? Un dato para que tengan es que la radio también en ese momento era de pie, así que no podemos decir que no se llama stand-up porque hasta en la radio se hacía de pie. O sea, estos vendrían a ser los abuelos del stand-up. A partir de ellos tres, y para fines del 50, con la aparición de la televisión como nuevo medio de comunicación importante dentro de Estados Unidos y el sucesor de la radio, aparecen nuevos comediantes que terminan de consolidar lo que vendría a ser lo que ahora llamamos el género de comedia stand-up, o sea, el género de stand-up comedy en Estados Unidos. El humor se volvía a posicionar en Estados Unidos tocando temas controversiales que anteriormente, cuando se hacía vodevil, la sociedad había dejado de lado, y ahora nuevamente para la década del 50 vuelven a retomarse temas como el sexo, como la política y como el humor negro. Vuelven a aparecer en esta nueva generación de comediantes que aparecen y cambian la historia del humor en Estados Unidos. O sea que salimos de ese humor y volvimos después de toda la historia al mismo humor, como quien quiere volver con una ex sin haber deseado haber terminado jamás. Por último, en esta época, y tomando la referencia a los tres tatarabuelos del stand-up, surgen otros nuevos comediantes que cambian la realidad del humor en Estados Unidos. Uno es Lenny Bruce, comediante súper importante en Estados Unidos por haber roto todos los límites de lo correcto, de lo aceptable socialmente en ese momento, a tal punto que terminaron haciéndole un juicio por obscenidad. Red Fox, que fue uno de los tantos comediantes afroamericanos de ese momento. Recordemos que ya la esclavitud estaba abolida, pero el racismo en Estados Unidos es muy fuerte, y fue uno de los primeros comediantes afroamericanos a empezar a tener público blanco, o sea, audiencia blanca, gente blanca yendo a ver a un negro haciendo humor. Para esta época era algo nuevo, impensable. Y por último, pero no menos importante, Philly Diller, la primer mujer comediante que se animó a hacer comedia stand-up, o sea, hacer comedia de pie en los escenarios de Nueva York, alentando después de ella a muchas otras mujeres a hacer comedia y rompiendo ese paradigma de que el humor era solo de hombres. Acá nace el stand-up, con los tatarabuelos y estas tres personas que cambian la realidad del humor stand-up en Nueva York. A partir del 70 en adelante, el stand-up en Estados Unidos hace un boom enorme y se termina de consolidar como uno de los géneros más importantes, porque empieza a llenar teatros, empieza a llenar estadios, los comediantes empiezan a ser actores de cine, productores de televisión, conductores de programas de televisión, empiezan a ser figuras importantes para lo que vendría a ser la cultura del estadounidense, y empieza a exportarse esta disciplina a otros países, entre ellos Argentina. Si te gustó este video o querés aportar algo de información, déjame en los comentarios, déjame un like, compartilo, déjame cualquier dato curioso, cualquier link con algo más para sumar, y comentame si te gustaría que haga un video explicando cómo es que el stand-up llega a la Argentina y cómo es que se expande, cómo fue esta expansión del stand-up en los 70, en los 80 y en los 90, donde tienes un momento de oro la comedia con las sitcoms, con la comedia stand-up de teatros y con las figuras que ya para ese momento gobernaban la cultura estadounidense y se exportaba al resto de los países como algo que había que hacer, que había que tener en cada país. Déjame tu comentario, no te olvides de suscribirte al canal, de dejarme un like en el video y de seguirme en Instagram como negro.almeida. También tengo página en Facebook como Negro Stand Up. Y también los espero en algún show en vivo, no sean simplemente gente de YouTube. Quiero conocerlos en carne y hueso, quiero que vengan y me digan, loco, yo te vi en YouTube y me encantó tu video. Los espero en alguno de los shows que siempre estoy publicando en cualquiera de mis otras redes, gente. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo video.